delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Hemos dicho que estamos en la última fiesta, ¿no?, del Rosh Hashanah, que es la cabeza de año, y que deberíamos estar escuchando el shofar. Y cuando uno escucha el shofar con entendimiento, sabe que el tiempo está cerca. Y habíamos dicho también que el día y la hora nadie sabe. Y el Yom Teruah, que significa el día del juicio, está pronto a acercarse. Y nosotros tenemos que estar muy apercibidos de ese tiempo. Cuando Seba agarra el shofar y lo toca con otro objetivo. Pero los tiempos que están viniendo son especiales. El día del Señor está cerca, ¿ya? Hablemos de los dos últimos acápites de estos hijos de Belial. Los hijos de Belial se caracterizan por falta de conocimiento, por falta de instrucción en las cosas del Señor. Los hijos de Belial se caracterizan porque vienen de un mundo de desorden, ¿se acuerdan? En un mundo donde no hay un orden establecido y cada cual hace lo que bien le parece. Ahí surgieron los hombres de Belial y estaban los hijos de Elí, hijos de Belial, que hacían lo que se les daba la gana y robaban la gloria de Dios, robaban las ofrendas y muchas de estas cosas. Vimos cómo se rebelan a la autoridad, pero no solamente se rebelan, sino incitan a la autoridad, tocan el shofar como un instrumento de Dios para llamar a la revuelta, aunque al final es triste. Y vimos toda la historia acerca del shofar, o por lo menos parte de la fiesta. En 2 Crónicas 13:7 hablamos de otros hijos de Belial. ¿Qué dice? Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Leamos la Biblia textual. Y que se coligaron con él unos hombres vanísimos e hijos de Belial, y prevalecieron contra Roboam, hijo de Salomón, por cuanto era Roboam inexperto y de corazón medroso, y no pudo resistirles. Un problema hoy en los líderes, en la gente, es tener un corazón pusilánime, un corazón tierno. O sea, le voy a explicar más allá. Este Roboam había cumplido 41 años de edad, pero aún a pesar de su edad, él no había madurado, no podía enfrentar los problemas. Y en vez de defender las cosas de Dios, él se dejaba arrastrar. Entonces era un inmaduro de corazón para con el Señor. Por eso dice, ¿no?, cuando él tenía que tomar una decisión, se unió pues a gente que era vacía, gente inútil, gente sin fundamento. Y dice que pudieron más que él en sus decisiones y lo agarraron, porque era pusilánime. Era alguien que era un hombre que no tenía convicción, ¿ya? Leamos lo que dice 2 Crónicas 12:13. Fortalecido pues Roboam, reinó a Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Se supone pues que era un hombre maduro, un hombre de decisiones, pero de la gente que se rodeó, ese fue el problema. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Yahvé de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, ¿ya? Aquí vemos uno de los primeros problemas que existe en este joven para ser pusilánime, ¿ya? Su madre era una mujer amonita. Cuando Salomón agarra mujeres extranjeras, se casa con esta mujer. Y producto de eso hay un hijo inmaduro, ¿ya?, que no puede comprender los planes que Dios tiene para Judá, especialmente en la alabanza que estamos hablando. Un problema en la iglesia es no entender lo que Dios tiene como planes. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Y no sé si tengo pusilánime, vas a buscar. Entonces, ¿qué le dominó? La carnalidad. ¿Qué le agarró? La situación de unos compañeros vacíos, sin criterio de Dios. Por eso el refrán dice, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Y este joven, en esta situación se quedó alejado del Señor, afectó su vida. Leamos esta palabra en 2 Crónicas 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Yahvé y todo Israel con él. Una de las cosas que Dios nos pide es decisión para caminar, decisión para seguir. Hoy una característica, no quiero hablar del joven, sino en todos,
es que muchos, y perdón, no estoy hablando en particular de la iglesia, pero es que nos falta decisión, decisión para algo, decisión para seguir, decisión para hacer. Los pusilánimes son los opacos de corazón, los que no tienen fuerza, los que no deciden, los de doble ánimo. Entonces ellos no pueden agarrar, y lo peor es que se juntan con gente igual a ellos. O sea, llama a ese espíritu, y al llamar ese espíritu en desorden, ¿qué hace? Quedan afectados en el ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Se aparta de la ley de Dios. Este hombre dividió el reino prácticamente. Entonces, ¿en qué consiste el fracaso de Roboam? ¿Ya? De unirse a los hijos de Belial. Entonces la Biblia dice, no, en Timoteo dice, busca gente que tenga el mismo criterio que tú, que ame al Señor, que quiera al Señor, pero él se junta con los hijos de Belial. Entonces, ¿qué pasa? Todo le queda mal. La palabra pusilámine es rak, falto de ánimo y valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas. O es también la palabra tierno y débil. Cuando es uno pusilámine, cuando uno es falta de ánimo, es por falta de conocimiento que Dios respalda nuestras decisiones. Ahora nosotros vamos a tener muchos desafíos en la vida, como líderes, como pastores en el llamado de Dios. Un pusilámine es aquel que no arriesga, que no se anima, que no tiene valor, porque el camino es duro. La Biblia dice, no, si vas a seguir el camino del Señor, pues toma tu cruz y sígueme. Ayer estuve en una visita y estando en la visita con una familia, ellos decían, no, nosotros amamos a Dios, pero no podemos dejar las fiestas, es que es algo que está en nuestra vida, circula, tenemos que tener valor. Y yo les decía, no, es necesario tener valor, ánimo, aún te tenga que dejar la familia o pasar estas cosas, pero no se arriesgan. Y este Roboam, como no podía arriesgar, buscó pues a gente pusilámine, buscó a gente vana, o hijos de Belial. Leeremos otra vez 2 Crónicas 13:7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Y la textual dice, hijos de Belial. Entonces en la iglesia, en el ministerio, necesitamos saber cómo andar y con quién andar y cómo juntarnos para crecer. Y dice que pudieron más que Roboam, lógicamente, pues era un hombre que no tenía criterios formados, no tenía decisiones hechas, ¿ya? Y era hijo de Salomón, no era cualquier hijo, era hijo del rey Salomón, uno de los hombres más sabios, ¿ya? Pero Roboam, ¿cómo era? Era joven y pusilámine. Y no se defendió de eso, lo arrastraron. Cuán fácilmente a veces nos sacan de la iglesia. Bueno, ya no a muchos, no estamos cimentados en la roca, pero a cuántos fácilmente los sacan del camino, los desvían porque se meten con hijos de Belial. Y al meterse con hijos de Belial, ellos también se convierten en esa misma condición de hijos de Belial, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál fue la situación? Siempre en el Señor es bueno el ser formados, el ser trabajados por el Señor. Este Roboam era un hijo de una mujer amonita, ¿ya? Criado, consentido y a las faldas de su madre. Y dice que esta mamá era pagana. Entonces no le permitía que su padre haga la labor de educarlo en los caminos del Señor. Y siempre lo sacaba de esas cosas. Por eso se convirtió en un joven inexperto y en un joven que hacía caso a su mamá. Y cuando se le tocó enfrentar con otras situaciones, se unió fácilmente a otros jóvenes y ahí arruinó su vida. A ver, leamos 2 Crónicas 12:13. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Yahvé de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Yahvé. Por ejemplo, en este cuadro, ¿quién pesó más, Salomón o la madre? Es bien interesante, ¿no? ¿Quién pesó más en la educación? La madre. Y en vez de formarlo como un hombre digno de Salomón, formó pues un hombre falto de decisiones, de carácter. Cuando uno toma el ministerio, hermanos, de verdad uno tiene que ser decidido a la situación. Cuando uno toma la decisión de servirle a Dios y Dios lo ha llamado, uno tiene que armarse de valor. El ministerio no es pues lindo. A veces uno piensa, no, yo quisiera ser pastor, yo quisiera ser líder. Pero cuando uno entra al liderazgo, ve lo duro que es. A veces se enfrenta en la soledad las situaciones que pasan. Pero la decisión es lo que Dios nos forma a nosotros. En cambio, este joven, no. Entonces los hijos de Belial carecen ¿de qué? De valor. Carecen de decisión, carecen de un valor de marchar adelante hasta que la empresa siga. Entonces es otra de las características de los hijos de Belial. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y arruinó todo su reino lo arruinó. La palabra joven es yeled, crío, muchacho, polluelo,
¿ya? Entonces no agarró el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes de su misma condición. Y es ahí que él arruinó todo. Por eso esa palabra Belial, los hijos de Belial, es que sobrepasan la autoridad de la madurez, ¿ya? No obedecen, no quieren escuchar los consejos de los mayores. Ese es un problema de los hijos de Belial. ¿Se acuerdan que Finé y Ofnis no hacían caso a su papá? Y su papá les decía, no, hijos, no es bueno lo que yo escucho. Dice que se estaba acostando con mujeres, aunque él no tenía autoridad. Y no hacían caso, seguían haciendo lo mismo. O sea, su consejo de ellos eran de muchachos inexpertos, de gente sin criterio de formación. Y es por eso que este Roboam tiene dificultades en su reinado. Veremos dos más, ya de manera rápida para entrar al tema que yo quiero y terminar, los hijos de Belial. Deuteronomio 13:13. Que han salido de medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Veamos la Biblia textual. En medio tuyo ha surgido hijos de Belial. ¿Dónde? En la iglesia, en medio de la congregación. Y ha seducido a los habitantes de la ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que ustedes no conocen. Estos hijos de Belial sacan de la iglesia, les muestran otro panorama, les muestran otra situación que les saca de la cobertura del Señor. Hijos de Belial que tienen deseos de cosas nuevas, ¿ya? En este sentido, para seguir cautivados por otros dioses. Entonces, ¿cuánta gente ha sacado esto y los ha apartado del camino y los ha sacado de la voluntad de Dios? Los sacan del ministerio para hacer un servicio al becerro de oro. Esta es otra característica que hay que tener mucho cuidado con los hijos de Belial. Ya uno los va a reconocer cuando se los saca del ministerio, los saca de la cobertura, los saca de todas estas cosas, ¿ya? Hijos de Belial, demagogos, desordenados, insidiosos, ¿ya? Que por la influencia que tienen, los sacan, los explotan, los convencen y los sacan de la alabanza para ir a otros lados. Por eso, en la otra anterior que hemos visto, no podemos ser pusilámines, faltos de ánimo. Hemos hecho una decisión. Hemos dicho que vamos a seguir a Cristo y tenemos que hacerlo. Dice la Biblia, ¿no? 10,000 caerán a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, mas a ti no te llegará. Tú tienes que decidir. Si has decidido servir al Señor, seguí. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A veces nosotros somos convencidos por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y hermanos, siempre hay gente pues que nos dice algo que no está de acuerdo y nos saca. Y eso no es correcto. Hemos decidido servir al Señor. Son irreverentes, se presentan borrachos, o sea, no tienen ningún cuidado de las cosas del Señor. Leamos 1 Samuel capítulo 1, versículo 15 y 16. Voy a retroceder un poquito. ¿Qué dice? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido, no he bebido vino ni licor fuerte, sino que derramo mi alma en presencia de Yahvé. No tengas a tu sierva por hija de Belial. Entonces, dentro del ministerio hay gente borracha, no borracha solamente de vino, sino borracha de situaciones que hay en su corazón, en su alma, ¿ya? Miren Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no ver lugar limpio. Esta es otra borrachera, borrachera de orgullo, borracheras de soberbia, de odio, esa borrachera. Y esa borrachera aturde a los ministros, aturde, se entontecen, dice la Biblia. Van a errar en la visión porque no pueden manejar bien las cosas. Por eso las santas cenas son puestas en el Señor para que nosotros podamos limpiarnos de toda esa borrachera. Por eso le dice, ¿no? Esa señora, la mujer Ana, le dice, no estoy borracha. Es Ana, a ver, veremos. Así Ana responde, dice, no estoy borracha, no soy hija de Belial. Entonces los hijos de Belial se emborrachan por las situaciones existentes, por las situaciones que pueden pasar en la iglesia. A ver, veamos esta otra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron delante del Señor. Para aclarar esta cita, en Levítico más allá dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión para que no mueran.
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Los hijos de Belial por la borrachera ya no disciernen, toman lo que no es de ellos. Esta función de entrar y ofrecer el incienso era función del sumo sacerdote. Pero como la sidra entontece, la bebida trastorna la visión, ellos entraron y algo que no debería hacer, lo hicieron. Y dice que salió fuego del cielo y los consumió. Del mismo altar, salió y los quemó y murieron delante del Señor. Menos los incensados, pero murieron. ¿Por qué? Porque entraron de esa manera. Necesitamos siempre arreglar nuestras situaciones con el Señor, cualquiera fuera nuestro asunto. No permitamos que nos emborrachemos, hermanos, de dolor, de odio, de rencor. En la vida pasan muchas cosas, y esto que nos emborracha nos puede sacar de los caminos del Señor, ¿ya? Hijos de Belial son necios, duros de corazón, insensatos, insensibles. Veamos 1 Samuel 25:17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto con nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Samuel 25:17, Biblia textual. Ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es tan hijo de Belial que ya nadie le puede hablar. ¿Quién es él? Nabal. ¿Se acuerdan que David le cuidaba sus rebaños, le cuidaba todo? Y un día cuando estaban esquilando las ovejas, hacía fiesta, entonces David va y dice, no, nosotros hemos cuidado, por favor, danos pan. Y él dice, yo no le voy a dar pan. Entonces David alista un ejército para destrozar, y Abigail viene con comida y le dice, no le hagas caso. Como su nombre es, así es mi esposo. Nabal, que es necio, tonto, terco, no hace caso a nadie, no hace caso de los consejos. Y ese día se fue y le dijo David, por poco me haces cometer un problema. Y cuando vuelve dice que Dios lo hiere, ¿no? Y al comer le da un ataque y muere Nabal. Y Abigail resulta ser la esposa de David después. Pero la historia acá, lo que estamos diciendo, dice, ¿no ve? Pues él es tan hijo de Belial, tan terco, no quiere escuchar, que no se le puede hablar. En la iglesia tenemos que tener un espíritu enseñable y tenemos que tener un espíritu de humildad para poder ser corregidos, para poder escuchar, hermanos. Sería duro, ¿no? Que diga, no se puede hablar. A ver, voy a usar el ejemplo de mi hermano, de Juan Carlos. A ver, habla con Juanqui, Juanquicito. No, habla con Juanqui, pero no entiende, pues, no quiere hablar, ¿no? Se ha enceguecido, se ha puesto duro. Entonces se convertiría, ¿qué? ¿No? Nabal. Los hijos de Belial no entienden, no quieren, se cierran ante la situación. Y en el ministerio, si nosotros nos cerráramos a algo, hermanos, si nos agarramos y decimos, no, así es, no, uno tiene que saber entender, tiene que tener un espíritu enseñable, humilde en esta situación. Ahora, los hijos de Belial, ¿cómo son? Lo último, para entrar a la segunda lección. Y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y ella selló, ¿no? ¿Se acuerdan? El sello de Jezabel. Ella tenía un sello, así como Dios tiene un sello, en las tinieblas tienen un sello. Y agarró a los hijos de Belial y calumnió. Y le agarraron esto ¿a qué se llama? La viña de Nabot. Agarraron porque quería Acab sus viñas y le calumniaron. Dice, testificaron contra él. Otro problema de los hijos de Belial, ¿cuál es? Hablan mentiras. Y hasta pueden jurar por Dios, perdón por lo que digo, y decir, no, así tú has dicho. Y eso es lo que hicieron. Y lo mataron. A Nabot, lo mataron, ¿ya? Y los ancianos, los principales vieron. Pero ¿quién ordenó todo eso? Jezabel. Entonces detrás de todos los hijos de Belial está también Jezabel. ¿Ya? Y los hijos de Belial significa diablo mismo, hijos del diablo. Entonces hemos visto todas esas características. ¿Todo por qué? Por un mundo de desorden, por un mundo donde no hay formación, no hay discipulado. Los hijos de Belial acabaron así, ¿ya? Entonces los hijos de Belial son inicuos. Veamos esto. Hombres de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo. En su corazón hay perversidad, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Entonces,
Este es un resumen de una característica de los hijos de Belial. Y estos hijos de Elí eran así prácticamente. Y ahora cuando vayamos vamos a ver qué decidió Dios con ellos. ¿Qué es lo que hizo Dios con ellos, con los hijos de Belial? Y vamos a entrar a un segundo punto que quiero que lo veamos. Con todo lo que hemos aprendido, veamos en su segunda parte que le he titulado, de esta manera. El arca llevada en hombros, responsabilidad. A ver, hagamos un breve resumen. Los hijos de Elí, ya un poquito voy a rebajar, no tenían conocimiento de Dios. No sabían quién era Dios. Nunca los habían formado. No se menciona el nombre de su mamá. Tampoco vemos que su papá haya hecho algo para que ellos puedan salir de lo que Dios había dicho que los iba a juzgar. No hizo nada. Su papá los malcrió demasiado. No sabemos, como les digo, el nombre de su mamá. Y ellos, por falta de conocimiento, lo que hacen es robar la gloria de Dios, toman las ofrendas, duermen con las mujeres en la puerta del templo y todavía ministran. Pero aparte de eso eran maestros. Y como maestros enseñaban. La pregunta es, ¿qué enseñaban? Y dentro de uno de sus privilegios que ellos tenían era llevar el arca. Llevaban el arca, transportaban el arca cuando el campamento se movía. Aunque ahora está prácticamente en el tabernáculo de Silo el arca. Pero ellos tenían ese gran privilegio de llevar el arca en sus hombros. Vayamos qué dice 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahvé de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Leamos 1 Crónicas 15:15, que dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las basas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Yahvé. Si bien estos hijos manejan el arca conforme la orden, su corazón no les permitía, o sea, Dios no podía aprobar lo que ellos estaban haciendo. Veamos un poquito para entender esto. Dios había ordenado desde un inicio que cuando se lleve el arca tiene que ser como Dios les ha ordenado, en barras y en los hombros. Desde aquí quiero ver con ustedes lo que es responsabilidad en la iglesia. Se dice, hermanos, que la autoridad o lo que te ha dado la iglesia, lo que ha derramado en el Señor sobre tu vida, se llama responsabilidad. Cuando yo recibo un ministerio, lo debo hacer con responsabilidad. Entonces, la responsabilidad bíblicamente, ¿dónde descansaba? En los hombros. Entonces, por la presencia de Dios, porque este es el arca, es la presencia de Dios, es el trono de Dios, donde hablaba Dios, ¿cómo se la tenía que llevar? Con responsabilidad, con temor de Dios. Entonces, cada vez que nosotros agarremos algo de Dios, tiene que haber responsabilidad en nuestras vidas. Estos hijos no eran nada responsables, absolutamente. No tenían temor de Dios y manejaron como quiera el arca. Si vamos a ver en Isaías, es bien interesante lo que dice. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Cuando Jesús vino a la tierra, vino con una responsabilidad. La palabra principado es gobierno. Y ese gobierno lo tuvo que llevar sobre su hombro. Y la responsabilidad que él tenía era llegar hasta el monte Gólgota y morir ahí. Era su responsabilidad. No le vemos al Señor botar la cruz, no le vemos renunciar, porque lo que el Padre le encargó, Él le cumplió hasta la meta final. Entonces, uno de los problemas que hoy tenemos, ¿cuál sería? Falta de responsabilidad. Pero ojalá que fuera la falta solamente de responsabilidad y lo dejáramos pues porque no cumplimos, sino que a pesar de la falta de responsabilidad todavía siguen trabajando en algo que es sagrado de Dios. Entonces aquí yo estoy viendo a Dios, a Jesús, que está llevando con responsabilidad. Y cuando llegue el tiempo, hermanos, la responsabilidad de este gobierno llegará hasta el gobierno de Dios en su segunda venida. Es una responsabilidad puesta sobre nuestros hombros. Ahora, los hijos de Elí, si bien habían fallado, por lo menos pues sabiendo esto, deberían humillarse.
deberían pedir perdón al Señor, deberían decirle: Dios, perdónanos, o su padre decirles: miren, están haciendo mal. Pero ellos no tenían ninguna responsabilidad. La responsabilidad nos da temor, hermanos. Por ejemplo, si ustedes, yo creo que la mayoría trabaja, ¿no? Si llegamos tarde al trabajo, ¿qué es lo que nos falta? Temor. ¿Y nos falta qué? Responsabilidad. Si Dios nos ha dado una tarea, yo debo llevarla bien. Yo como pastor tengo una responsabilidad en la iglesia. Debo llevar sobre mi hombro lo que es la gloria de Dios. O sea, debo llevarla con responsabilidad. En cambio, los hijos de Eli, ¿cómo lo llevaron? Lo llevaron como se les dio la gana. Ahora, inclusive, en el lugar santísimo, porque en el templo ahí estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Cuando ellos tenían que entrar, deberían entrar su papá, porque su papá es el sumo sacerdote, y cubrir el arca y hacer que ellos entren. Pero para entrar ahí no era pues cualquier cosa, se entraba una vez al año. Pero la guerra había asediado, los sirios habían invadido, los filisteos también estaban ahí en la guerra esto es en Afec, y los filisteos habían entrado y estaban peleando contra los israelitas. La primera batalla mataron a 4,000 hombres. Entonces la gente estaba desesperada y en su humana concepción dijeron: no, traeremos el arca. Traeremos el arca. Y los que querían traer el arca, ¿quiénes fueron? Finés y Ofni. No dijeron: no, pero estos se han metido con mujeres, estos roban. No, la cosa es traer el arca para tener la victoria. Entonces solamente había un ritualismo, ¿ya? Y pensaron que el arca les daría la victoria, estén como estén. O sea, no importaba la situación, si eran adúlteros, no importaba, la cosa era traer el arca. Se había convertido en un ritual. Entonces la iglesia se puede convertir así. Podemos tener reuniones espectaculares, pero si no tengo la presencia de Dios y si estoy andando mal, trae muerte increíble, hermanos. La palabra principado es mishra, significa gobierno, dominio. ¿Ya? Entonces, cuando Dios nos encarga algo, nos está dando autoridad y un gobierno, ¿ya? Y ese gobierno yo lo pongo en mis hombros, porque no es fácil, pues, hermanos, no es sencillo manejar a lo que Dios nos da. No sé si es correcto decir manejar, ejercer el cuidado en las ovejas, no es sencillo. Hay tantos problemas, situaciones. Por eso la Biblia dice, no, soportándonos unos a otros. O sea, ¿por qué dice la Biblia soportándonos? ¿A quién tengo que soportar, por decir? ¿Y quién me tiene que soportar a mí? La Biblia dice, sopórtense, porque hay cada situación en la iglesia. Pero yo he decidido y lo llevo en mi hombro. Y tengo que seguir hasta el final. Y lo que puede arruinar eso es mi falta de santidad, mi problema que yo tengo, y así querer cargar las cosas de Dios. Entonces, los hombros, hermanos, implican llevar bien las cosas del Señor. Pues yo le digo, el Señor Jesús llevó con responsabilidad su ministerio, como ser humano, como Dios. Nunca lo hemos visto a Él retroceder. Él dijo que iba a llegar hasta el final y llegó hasta el final. En su ministerio, por más que le hicieron cualquier cosa, Él fue responsable. ¿Ya? Pero no solamente es responsabilidad, porque necesito ¿qué? Fortaleza. Necesito fuerza para seguir hasta el final, para llevar ¿qué? La gloria de Dios. Ahora, en todo este tramo que yo les estoy hablando, las preguntas serían, ¿no? ¿Y por qué no murieron? Porque Usa, cuando apenas toca el arca, muere. En cambio estos se entran al lugar santísimo e irresponsablemente, irreverentemente cargan el arca y no mueren. ¿Sabe? Dios permite, porque va a poner en orden las cosas. Y les va a mostrar que es terrible jugar con la responsabilidad en las cosas del Señor. Y les va a mostrar a los filisteos, porque los filisteos también igual se lo cargan el arca y no mueren. Les va a mostrar quién es Dios, y a partir de ahí el arca va a hacer estragos, aún en el pueblo de Israel. ¿Ya? Les permite. Entonces, dentro del ministerio necesito fortaleza. Mi responsabilidad necesita fortaleza. Muchas veces vamos a quedar solos en el ministerio. Muchas cosas que proyectamos para llevar la gloria de Dios, no siempre vas a estar acompañado, vas a estar solo. ¿Ya? Entonces, por encima del hombro, al llevar el arca, ¿qué está? La cabeza. Y la cabeza, hermanos, tiene que estar, para llevar la responsabilidad del Señor, tiene que estar llena de instrucción, de la palabra, para llevarla a la acción.
En cambio, estos jóvenes, su cabeza estaba hueca. Eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de las cosas de Dios. Por eso cargaban como se les daba la gana. Y ellos pensaban que nunca les iba a suceder. No tenían instrucción. Ahora, no sé, la Biblia no me habla mucho. Tal vez su papá quería instruirles, pero ellos no quisieron. Su mamá no aparece en la escena. Entonces parece que ellos tuvieron más autoridad sobre su papá. Hijos de Belial menospreciaban la autoridad y no le hacían caso. Y en su cabeza, hermanos, no había nada de Dios. Y cuando llevaron el arca, estaban llevando la muerte misma. Y Dios les permitió que vivan esta situación. Entonces, no tenían ¿qué cosa? Comprensión, revelación de los padres del Señor. No tenían las maneras correctas de manejar el arca. No conocían. Y si conocían, les importó. Lo único que se recordaban ellos es que cuando el arca se llevaba, Dios estaba ahí. Entonces pensaban que podían manejarlo a Dios a su antojo y a su gana y donde querían, y que Dios iba a hacer lo que ellos quisieran. Manejaban a su voluntad. Y hermanos, esto no se puede hacer. Y a partir de ahí empiezan problemas fatales para ellos. La palabra gloria es kabod. ¿Qué significa? Peso, presencia, ¿ya? Cantidad, importancia. Entonces cuando yo hablo de gloria estoy diciendo, es el peso de Dios que está sobre mí. Es la cantidad de la gloria de Dios, ya es todo lo que reposa sobre mí. Y yo tengo que ser respetuoso con eso que Dios me ha dado. Es pesado, me inspira ¿qué? Respeto y honor. Dios me ha dado una responsabilidad, lo debo llevar en el hombro bien, porque es el peso de la gloria de Dios. Es toda la gloria de Dios, su cualidad, sus atributos de Dios. Por eso yo los respeto y lo honro al Señor. Entonces cuando yo recibo un ministerio, ya sea en la alabanza o en cualquier situación en la congregación que tengamos, yo tengo que saber que es un peso de gloria la que está sobre mí. Pero ese peso de gloria se resume en qué es lo que hay en tu cabeza, y esa información tiene que llegar al corazón para llegar a hacer acción. Entonces los ministros, los pastores, los líderes que tienen conocimiento de la palabra de Dios, que han sido instruidos, llevan con temor la obra de Dios. Ellos no van a agarrar como sea, tienen temor. Entonces dices, no está bien hacer esto, no es correcto. El Espíritu ministra a sus vidas. Leamos 2 Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahvé, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Yahvé diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Dios. Y ni siquiera era la inauguración. La inauguración es en el capítulo 7. Salomón había hecho el templo de Dios. Entonces, ¿qué habían hecho? Llevaremos el arca. ¿Dónde? Al lugar santísimo. Ya no va a estar en una tienda. Y agasaron a los sacerdotes. Y era no quiero decir un ensayo, pero estaban haciendo los preparativos. ¿Para qué? Para la inauguración del templo. Pero aún así los tenían temor. Y dice que empezaron a sonar los shofares y las trompetas. Y cantaban y alababan a Dios mientras llevaban el arca del Señor. Y ellos decían, ¿no? Algo, dice que en su cantar, aunque si no me equivoco estaba el Salmo 136, decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y metieron el arca y los sacerdotes estaban ahí, metieron el arca y lo pusieron en el lugar, y dice que la nube de Dios bajó. ¿Ya? La gloria de Dios llenó la casa de Dios. Y venía en forma de nube, porque la nube cubre para no verlo a Dios, porque su gloria es terrible. Por eso cuando se entraba al lugar santísimo se ponía el incienso para que cubra. Uno no puede resistir la gloria de Dios. Y dice que la gloria de Dios llenó la casa y los sacerdotes tuvieron que salir, no podían ministrar. ¿Por qué? Porque había temor, había conocimiento de Dios. Yo no sé, permítame por favor con humildad a contarles una de las experiencias que hemos tenido. Antes no, siempre fui pastor, fui parte del ministerio, cantaba, fui director de alabanza. Cuando yo salí de La Paz, entonces me formé en Viacha ministros de alabanza. Y recuerdo que teníamos ensayos. Entonces les había enseñado a ellos cómo servir a Dios y el temor a Dios. Entonces cuando teníamos que ensayar siempre orábamos. Y yo les decía, no, que nuestros ensayos sean como un culto. Y ensayábamos un tema. Yo me acuerdo ese tema que dice, adorarte solo a ti, Señor. Ese teníamos que ensayar.
y empezamos a cantar. El ensayo se volvió en una reunión de una gloria de Dios. Yo lo veía al bajista tendido en el suelo tocando su bajo, y todos estábamos llorando. Era un ensayo. Era un ensayo. Y en el ensayo que vino, la gloria de Dios. Cuando uno tiene temor y entiende en su cabecita que está llevando la gloria, hasta un ensayo pues se vuelve en eso, hermanos. Hasta una situación imprevista se vuelve en una gloria de Dios. Entonces, los hijos, en cambio, de Elí, llevaron como sea el arca. Llevaron como se les dio la gana. Y Dios ya decidió matarlos. Y les dio la oportunidad, yo creo que les dio la oportunidad de que en el camino le pidieran perdón a Dios llevando la gloria. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Hermanos, no necesariamente tenemos que estar reunidos en la iglesia, donde estemos en casa, en tu oración solo. Tú puedes ver la gloria de Dios. Pero el requisito es conocerlo a Él. Conocerlo y hacerlo conocido. Saber que hay formas de acercarnos a su nombre. Saber que no puedo presentarme en pecado, pedirle perdón a Dios y no entrarme como los hijos de Elí a tocar como sea, ¿no? No entrarme. Hemos abierto los tiempos de oración. Antes eran solamente un sábado por mes. Pero Dios habló fuertemente a mi vida. Porque necesito orar, yo necesito orar. Entonces yo dije al principio, aunque solo voy a ir, no importa, voy a ir. Y más bien están llenas las oraciones. Ahora vamos a hacer jueves más la oración, o viernes lo vamos a hacer, estamos viendo el horario para que me confirme. Pero es que la oración me guía a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque como pastor yo me equivoco, cometo errores. Entonces la oración que me hace, hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, no les miento, en cada oración yo me voy con los ojos hinchados, porque yo le digo, Padre fallado, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Pero cuánto me ha ayudado. Esas simples situaciones que parecen simples de entrar a su presencia, puede llamarse la gloria de Dios. Hay ensayos de panderos, hay ensayos de los jóvenes, hay ensayos de tantas cosas, lo previo a lo que vamos a hacer. El sábado tenemos lo previo, el sábado hay ayuno en este lugar para lo que vamos a empoderarnos en Villa Exaltación, en la frontera. ¿Por qué no ver la gloria? Pero ver la gloria es tener el conocimiento de Dios en nuestra cabecita. El sacerdote que tenía una lámina de oro que decía santidad a Dios, su mente estaba llena de que tenía que ser un hombre que agrade al Señor. Entonces cuando hacemos eso, hermanos, la administración, todo cambia. Todo cambia, la alabanza cambia, se transforma por hombres que entienden que no se llevan las cosas así nomás, sino con respeto y con honra. Glorificar a Dios, ¿qué es? Honrarlo, reconocer, alabar su valor con palabras y con hechos. Entonces esa gente sabe que lo que está llevando es un peso terrible. Es algo que hay que respetarlo, es algo que hay que tener temor. Pero como les digo, el problema principal a veces es que estriba que muchos, y Dios nos perdone a nosotros, que por falta de orientación, por falta de discipulado, han llevado la gloria como se les da la gana en la iglesia. Y eso ha traído problemas en el pueblo terribles. La gloria de Dios se manifiesta de una manera especial en el arca del pacto. Ahora, ¿por qué pensaban ellos que el arca era como un amuleto? ¿Qué dice? Y los querubines extendían por encima las alas, Éxodo 25-21, ¿ya? Cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Estaba el testimonio, estaba la palabra, los 10 mandamientos, deberían vivir conforme a eso. Hasta los querubines, hermanos, miraban el arca. Y en el arca se ponía la sangre, era Jesús. Estaban dispuestos a servir al Señor. Los querubines querían saber los secretos que habían en el arca. Y ahí estaba el maná escondido. Estaban listos para darle toda la gloria y la honra al Señor en pleno servicio. Entonces el arca tenía mucho contenido de respeto, de honor. Era Jesús mismo, era el trono de Dios mismo. Entonces llevarlo como si a uno le daba la gana, hermanos, traía un problema terrible. Miren Jeremías 14:21. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Algunos habían manejado el arco allá como amuleto.
Y pensaban que solamente con el arca ellos podían vencer. No, el arca tenía que tener la presencia de Dios. Hermanos, la iglesia en sí, sin la presencia de Dios, ¿qué sería? Los instrumentos sin la presencia del Señor, ¿qué sería? Nosotros reunidos sin la presencia del Señor, ¿qué sería? Y ahí empieza toda esta situación. Quiero hablar con ustedes. Si usted entiende esto, va a comprender todo lo que es. Vamos a entrar a Icabod. Y cuando yo he estudiado Icabod, quedó muy llamada la atención por el Señor, una llamada fuerte. ¿Qué dice? 28:9. ¿Me ayudan para que ustedes un poquito puedan vencer alguno su sueño? ¿Ya? 2, 3. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador de piedra, con grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del oro, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahvé sobre sus 2 hombros como memorial. Miren, el sacerdote aquí más o menos en el hombro llevaba 2 piedras. Uno en este lado y otro en este lado. Aquí había otras piedras, ¿ya? Pero llevaba 2 piedras. ¿Qué estaban inscritos? 6 los nombres de los hijos de Israel, de las tribus, y 6 en la otra. Y Dios le dijo, esto tiene que ser un memorial para ti, porque tienes la responsabilidad de llevar todo un pueblo. Entonces el sumo sacerdote no era pues un juego entrar porque quiere hacer lo que quiere. Él llevaba la responsabilidad de llevar todo un pueblo. Y Dios le dijo, no, lo vas a grabar, ¿ya? En esa piedra, y van a estar ahí en tu hombro, porque es responsabilidad. Mira lo que Dios hace con nosotros, pero no solamente conmigo. Al ser pastor, a mí me colocan los nombres de todos ustedes. Por eso yo tengo, ahora, cierto, perdón, por favor, yo le pido perdón, lo que queremos hacer con las oraciones es llegar a todos los hogares. Si fuera posible el año, llegar a todos los hogares para orar, porque es responsabilidad. Ahora, puede ser que uno piense que el pastor no se preocupa, pero tiene que ser responsabilidad en oración. Y Dios le dijo a Aarón, tiene que haber esas piedras. Entonces no es nomás perder una vida, y dejarla así. Es responsabilidad, hermanos. Llevaba los nombres de ellos para abogar por ellos en todas sus ministraciones. Entonces cada vez que entraba estaba su responsabilidad, las tribus de Israel. Y pedía que las promesas se cumplan sobre ellos, ¿ya? Y dice, no, suplicar por el cumplimiento de las promesas divinas a favor de los hijos de Israel. Entonces entraba con una gran responsabilidad. Pues le vuelvo a decir, el ministerio, hermanos, no es un chiste. Y si uno es hijo de Belial, no tiene el valor de recibir ese ministerio. Pero si lo recibo, ¿qué tengo que tener? Responsabilidad, fortaleza para seguir hasta el final. Necesitamos orar, hay preocupación, hay muchas cosas. La palabra memorial viene de la palabra sikrón, que significa recuerdo, monumento. Siempre tienes que recordar, ¿ya? Viene de la raíz sacar, que significa marcar o reconocer. Entonces, la persona que recuerda, que hace un monumento, que entiende que es una responsabilidad, viene el sacar. ¿Qué significa? Que Dios también te marca y te reconoce lo que tú estás haciendo. La Biblia dice, no hay ningún trabajo que tú hagas que no esté tomado en cuenta por el Señor. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad para mí tiene que ser como un monumento, un recuerdo en mi vida. Y eso que hacemos, no lo hacemos para que sea eso, ¿no? Pero Dios nos da la distinción de marcarnos. Entonces, cuando lleva uno en el hombro la responsabilidad, si lo hacemos correctamente, de manera responsable. Ahora, ¿hay problemas? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. Pero si no cedes, continúas, dice que ciertamente tú eres marcado y reconocido por el Señor. Por eso dice, no, tomarás 2 piedras de ónice y clavarás en ellos nombres de los hijos de Israel. Pero era el sumo sacerdote. Y esto quedó marcado. El trabajo, hermanos, que hacemos para el Señor, si no nos reconoce el hombre, no te hagas lío. A veces la gente quiere que la iglesia les reconozca, quiere que le arroje flores. No te hagas problema. Pablo decía, no, si no agrado a los hombres, pues así es el ministerio. Más bien no debo agradar.
Pero que Dios, hermanos, reconozca tu trabajo, eso es lo que vale. Y un día Dios nos va a dar la corona de vida, nos va a dar lo que merecemos. No busquemos la gloria del hombre, busquemos la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, es correcto. Entonces, hermanos, miren, trabajar en la obra de Dios, hacer un ministerio por más pequeño que sea, porque el Señor dice, ¿no? Cuando tuve sed me diste, por cuanto diste un vaso a uno de estos pequeños, ya me lo diste a mí. Es algo pequeño, pero es una gran responsabilidad. En la iglesia, si todos manejáramos nuestras responsabilidades correctamente, miren la gloria que se derramaría. Pero se han dado cuenta, la irresponsabilidad es uno de los males en nuestra sociedad y en este mundo. La irresponsabilidad, ¿ya? Entonces, estos marcados, como tienen responsabilidad, cuando cantan hay unción, pues hay poder. La gloria de Dios hasta en los ensayos se derrama, porque son sumisos en el sentido de que se sujetan a la palabra y son enseñados en sus vidas. Le tienen temor a Dios. Están marcados para eso. Entonces Dios por eso nos llama al ministerio. Pero el proceso para llegar a todo esto, hermanos, si se dan cuenta hasta donde estamos viniendo, es enseñanza, es discipulado. Y la palabra nos cambia. Leemos Isaías 22, 21. Le pondré a él tu ropa, le colocaré tu cinto y le entregaré tu autoridad. Él será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la gente de Judá. Le daré la responsabilidad de tener la llave del palacio de David. Lo que él abre, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Ya? Sebnaz, si no recuerdo se llama, es un mayordomo, que dice que como era mayordomo en el palacio, dice que empezó pues a agasarse de gloria, se hizo, dice, un mausoleo para su entierro, pero terrible. Y dice que caminaba en carros gloriosos. Tanto que viene el profeta Ezequías, le dice, no, lo que estás haciendo está mal, llenarte de gloria y no darle la gloria a Dios. Entonces, por esa causa, dice, otro va a recibir lo que para ti era, otro. Y a él se le dará el cinto de la autoridad. Pero ese otro tendrá responsabilidad, dice, ¿no ve?, de tener la llave del palacio. Entonces ellos agarraban la llave, dice antiguamente, y se la colocaban aquí, en el hombro, por su responsabilidad. Y esa responsabilidad le hacía abrir el palacio del rey y le hacía entrar donde el rey. Tenía una responsabilidad, cerraba y abría. Los ministros de la alabanza, en este caso el director de la alabanza, el líder de la alabanza, tiene que tener la responsabilidad de saber abrir para llegar al rey y de saber cerrar las cosas que no son correctas. Hemos dicho, cuando nosotros alabamos, bien atraemos el trono de Dios o bien atraemos el trono de la iniquidad. Uno con responsabilidad detiene. Pero si un líder fuera pusilánime, de doble ánimo, haría que todo entre en la iglesia y sería terrible. Entonces este hombre tiene la responsabilidad. Nosotros como pastores, hermanos, los líderes, tenemos la responsabilidad. Si manejamos bien nuestra responsabilidad, abrimos al palacio al rey. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Abran las puertas, dicen, ¿no? Y entrará el rey de gloria. Pero ¿quién hace eso? Hombres responsables, hombres que saben llevar sobre sus hombros lo que Dios les ha dado. Sobre ellos desciende la unción, sobre ellos desciende el poder. ¿Hay problemas? Sí, hermanos, pero la responsabilidad los hace que sean marcados por el Señor. ¿Ya? Entonces, como les dije, tenemos la responsabilidad, cerramos y abrimos. Los hijos de Elí menospreciaron esta responsabilidad, fueron irresponsables a la presencia de Dios. ¿Ya? Y cuando es un irresponsable trae derrota y muerte. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está ahí. A ver, veremos qué pasó con los hijos de Elí y Ofni. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Samuel 3:13? Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a la familia y nadie ni nada ni nadie podrá evitar. Ese es un juicio terrible, hermanos. Miren lo que trae la irresponsabilidad. En vez de abrir una puerta, una llave para la presencia del rey, trajo una desgracia. A ver, vamos a ver otra vez. Dice, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente
y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia. Ahora, estaba su esposa, que no es mencionada, sus hijos, y no solamente ellos, sino a todos los descendientes va a llegar este castigo del Señor. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. En vez de agarrar una llave y traer bendición, ¿qué abrieron a su casa? Y la responsabilidad trae pues, esos problemas, hermanos. Trae esos problemas. Seamos responsables. A ver, leamos, hay otra cita más que yo tengo ahí. Mire. Irresponsablemente, ¿qué hicieron? No les importó nada. Miren, esto es bien interesante. La irresponsabilidad llegó a tantos, a ver, leeremos, hay tanto que desarrollar. ¿Qué dice? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Yahvé delante de los filisteos? Terrible, ¿no? O sea, ¿por qué será, no, que los filisteos nos han ganado? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Si anteriormente, él sabía, dice, todo el pueblo, ¿qué cosa sabía? Lo que hacían sus hijos. Todo el mundo sabía. Tanto que ya no querían dar ni ofrenda, ¿se acuerdan? Y ahí, ¿quiénes están incluidos? Hasta los ancianos se hicieron de la vista gorda, locos. Y cuando llegó el problema con los filisteos, llegaron a Afec y mataron 4,000 israelitas y estaban avanzando. Los ancianos se preguntan, ¿no? ¿Por qué nos estará pasando esto, no? ¿Por qué Dios nos estará castigando? Hasta los ancianos habían perdido la visión. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba. Entonces, ¿cuál es su solución? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahvé, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahvé de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Corrieron pues ellos. Se entraron al lugar santo, al lugar santísimo. Su papá no dijo nada y sin nada de reverencia porque había una forma de entrar. Se agarraron el arca y se lo trajeron. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahvé llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. No porque se grite y hay un avivamiento grande significa que es de Dios. Necesitamos entender que la presencia de Dios esté ahí. Finés y Ofni tenían mentalidad egipcia. ¿Se acuerdan? ¿Su papá qué nombre les colocó? Boca de serpiente, enmohecido. No tenían un concepto de Dios por falta de instrucción de su padre. ¿Ya? Con ese pensamiento egipcio, inclusive los demás le echaron la culpa al Señor. ¿Por qué será, no? ¿Por qué el Señor nos está castigando? ¿Ya? Era su propio pecado e ignorancia que los llevó a ello. O sea, no entendían, no conocían. Jueces 16:20. Mire, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Yahvé se había apartado. Qué terrible es no saber que no tienes la presencia de Dios. Entonces los hijos de Elí entraban y salían, no tenían respeto y pensaban que Dios estaba con ellos, a pesar de sus situaciones, pensaban que Dios los toleraba, los aguantaba. Y dice la Biblia que Sansón era igual, estaba en una y otra, y un día se durmió, le cortaron el cabello, y dice la Biblia, no, él se despertó, de esta también salgo, de esta también escapo. Él nunca supo que Dios ya se había apartado de él, hasta que le sacaron los ojos y lo encadenaron. Terrible, hermanos, no saber en qué momento Dios se ha apartado de nosotros. ¿En qué momento nuestros pecados ha hecho esa división? ¿En qué momento pensamos que como estamos viviendo, todavía Dios puede derramar su gloria sobre nosotros? No estamos viendo el verdadero significado. La palabra ovni es renacuajo. Una mañana de oración, Dios me habló acerca de estos dos nombres. Tenía que venir justo a la casa de Delia a orar.
Y el Señor me habló, ¿por qué es renacuajo? Porque los renacuajos salen del río Nilo como sapos para invadir. Y los sapos se entran a la cámara nupcial, se entran a la masa, destrozan todo. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado, la invasión de las ranas? Entraron sobre todo. Y este ovni era un renacuajo, potencialmente para ser una rana. Y dice Apocalipsis, vi salir de la boca de la bestia espíritus a manera de ranas. La falta de instrucción trae problemas terribles. Pero su hermano Fines, boca de serpiente pues, era maestro de la ley y enseñaba, pero nada de lo que enseñaba él vivía. Su hermano estaba enmohecido, no tenía nada de Dios y eran atrevidos. ¿Cómo Dios podía derramar su gloria sobre ellos? Pero en todo su atrevimiento, hermanos, pensaba que Dios estaba con él. Esa es la más grande mentira que el enemigo puede hacer con nosotros. Que porque tú no estás siendo castigado o no hay disciplina en tu vida, pensar que Dios te está tolerando. Hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero ellos atrevidamente entraron por el arca. Y sacaron el arca y se lo llevaron. Y el pueblo, ¿cómo reaccionó? Gritó, o sea, todo el pueblo, o sea, todos estaban hermanos, sin un conocimiento de Dios. Irresponsabilidad, menosprecio, y estaban llevando el arca de Dios. Para ellos el arca era más importante que la presencia de Dios. Y muchas veces en la iglesia los ritos pueden ser más importantes que la presencia de Dios. Los programas en la iglesia. Entonces podemos decir, haremos este programa. Pero hermano, sin la presencia de Dios. Moisés que decía, ¿no? Si no has de ir, Señor, yo no voy. Irnos, hermanos, a villa exaltación sin la presencia del Señor, ¿a qué iríamos? No tiene sentido. Es ser irresponsable. Y hasta a veces menospreciar lo que Dios nos dice, ¿ya? ¿Qué hicieron los hombres? Gritaron con gran júbilo, dice. Pero ¿quiénes estaban agarrando el arca? Perversos que liberaban a Israel. Hay cosas que son delicadas para decir y pueden traernos problemas a la larga. Pero en nuestro gobierno, hermanos, se incita a lo que es la adoración a la Pachamama y a la idolatría. Y un día nuestro presidente fue invitado a una iglesia en particular. Y en esa iglesia, ¿qué gritaban? ¿Quién le dijo su pecado? ¿Quién le dijo que estaba mal? ¿Quién? Puede haber avivamientos que no son de Dios. Puede haber cosas, hermanos, que nos puede traer derrota. Hoy es más fácil unirnos a lo que está mal y pensar que Dios está ahí. Las reuniones ecuménicas que hace el gobierno, hermanos, hay iglesias que se brindan para ir y para estar ahí y cantar. Y luego entran los brujos y ellos también están participando con ellos. Lo único que va a traer eso, hermanos, con hombres perversos liderando, va a ser derrota. Y por más gritos que haya, es, hermanos, un avivamiento carnal. No tiene que ver nada con el Señor. La palabra dice, ¿no ve? Un gran grito de júbilo. La palabra es gadol, excelente, muy grande, jactanciosamente, magnífico, maravilla. Y la otra palabra es júbilo, teruá, lo que hemos aprendido de los shofares. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si lo aplico al ministerio de la alabanza, perdón por hablar mucho del ministerio porque es el tema, o si hablamos de algo, era un excelente ministerio. Un ministerio grande, fascinante, magnífico, maravilloso, que clamaban con grito de batalla, con shofares, pero que no estaba la presencia de Dios. Inclusive la tierra tembló, pero no estaba la presencia de Dios. Y irónicamente, ¿quiénes tuvieron miedo, temor? ¿Los filisteos? Ellos, los dioses tuvieron temor, fueron más, no sé cómo decirles, más sabios en su conocimiento de Dios. Fue una situación dura. Leeremos 1 Samuel 4:17 y no sé si vamos a entrar a Icabod, que es terrible. Y el mensajero respondió diciendo,
Ya habían ido a la batalla, ¿no? Con gritos de júbilo, excelente alabanza, y se fueron a la batalla, sin saber que los excelentes en la alabanza tenían pecado en su vida. Los ancianos no entendían las cosas que pasaban y ellos más gritaron. Temblaron todos, la tierra tembló, y los filisteos, ¿qué dijeron? Seamos hombres y peleemos. Eso dijeron los filisteos. Y se pararon los filisteos y dijeron, preferimos morir. Y cuando se inició la batalla, hermanos, estaba el arca, pero no Dios. Murieron 30,000, 33,000 israelitas, si no recuerdo mal, o 30,000 israelitas. Y dice que estaban tendidos los israelitas muertos, y un mensajero corrió dando la noticia. Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención al arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. No pregunta de sus hijos. Un problema, hermanos, es descuidar la educación de nuestros hijos y preocuparnos más en la obra. Es terrible, ¿no? Estar metidos en la obra y descuidar la educación de ellos. Tus hijos han muerto, no importa, dime qué ha pasado al arca. El arca ha sido tomada, boom, se muere él, ¿no ve? Ahora era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. En otro lugar dice, estaba junto al camino. ¿Se acuerdan? Hemos hablado, está junto al camino. Y no es que estemos junto al camino, tenemos que estar en el camino, Él es el camino. Ahora, justo cuando pasa eso, la esposa de Finés, ¿ya? Y su nuera, la mujer de Finés, estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios así había sido tomada y muerto su suegro, su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Tampoco ya tiene conocimiento, porque está diciendo, ya no hay gloria de Dios, ya estamos perdidos. No, cuando Satanás lo mató a Jesús, perdón, no lo mató, no, Jesús dio su vida. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás hizo fiesta en el infierno. Pero no sabía que esa muerte iba a ser un gran triunfo a la cruz para humillarlo públicamente. Y aquí también se estaban llevando el arca. Ella decía, ya no tenemos arca. No, Dios iba a mostrar por las 5 ciudades de los filisteos quién es Dios. Inclusive Dagón iba a caer decapitado delante de él. Dios permitió todo eso. Pero ellos dijeron, por falta de conocimiento, no hay gloria. Y qué terrible, ¿no? Le pongan a su hijo Icabod. Icabod. Cuando una iglesia no tiene conocimiento, perdemos la gloria y nacen hijos sin gloria. ¿Qué ministran en la iglesia? ¿Qué dan en la iglesia? A ver, esta mujer vivió tragedias increíbles. Y este niño, al nacer, pierde a su abuelo, pierde a su mamá, pierde a su tío, pierde a su papá. Aunque él no ve, ¿no? Pero ve, hay 30,000 israelitas muertos. Pero la más grande tragedia es que el arca ha sido tomada. Un niño que nace en la peor tragedia. De verdad, sin gloria, sin nada. Es la tercera generación. Y la Biblia dice, yo voy a castigar la maldad de los padres o los hijos de la 4ª y 3ª generación. Pero voy a derramar bendiciones más allá, hasta 1000 generaciones. Cuán importante, hermanos, este tiempo para el pastor y para los padres es inculcarlos en las cosas del Señor. Sino que viene tragedia. Tragedia, ¿ya? Para la mujer muere su suegro, muere su cuñado, muere su esposo y está a punto de dar a luz a un niño sin gloria. Y se entera que el arca ha sido tomada y a la vez ella muere.
El niño nace sin gloria y huérfano. Uno dice, no, ¿culpa de quién? Del abuelo. Del abuelo. El nombre de Elí significa elevado, altivo. ¿Ya? Su nombre es altivo, el que asciende. Uno de los principios que puede destrozar el ministerio, hermanos, por muy sumos sacerdotes que seamos, es que te vuelvas altivo. Es que te creas orgulloso en el ministerio. Tanto fue la altivez que no permitió, porque se acuerdan, Nabal significa insensato, necio, no se podía hablar con él. No permitía que nadie lo corrija. Mira, tus hijos. No hizo nada, se volvió altivo. Él tenía esplendor y belleza, tenía piedras, piedras, lino fino, hasta sus calzoncillos eran de fino, campanillas de oro, hermosura y belleza había en su ministerio. Pero se volvió altivo por su situación. Y eso nos recuerda las eternidades pasadas. Y hubo alguien también que se volvió altivo en el cielo. Lo que estaba pasando en la tierra ya había pasado en el Olam, ¿se acuerdan? En la eternidad. Y se estaba reflejando en la tierra. Éxodo 28:40, miren. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Miren, yo quiero decirle una cosa, hermanos. Cuando uno es líder, cuando uno trabaja en el Señor, y quiero hablar en todos los conceptos, porque no quisiera solamente agarrar y decir los líderes, ¿no? Cuando uno toma su responsabilidad en serio en la iglesia, aún no teniendo un liderazgo, para el Señor hay honra y hermosura. Y el diablo sabe, porque la honra y la hermosura se proyecta, y el enemigo lo sabe. Es por eso que apunta para sacar. La palabra honra es kabod, respeto y honor. ¿Ya? Y esa persona, estos hijos de Aarón, lo que tenían que hacer, ¿qué es? Respetar. El peso de la gloria de Dios era tremendo, y honraban a Dios, alababan a Dios. Para eso fueron los ministros de la alabanza y todos los que hemos sido llamados. Y la palabra hermosura es otro tipo de gloria. Hay como 9 o 7 glorias que hay, 7 tipos de glorias que hay. Es tifará, brillaban. Era una hermosura, un ornamento. Era como un adorno que ellos tenían. Y cuando Dios los veía en el ministerio, ellos brillaban, eran hermosos. O sea, cuando uno canta aquí, cuando uno hace las cosas bien, en responsabilidad, brilla. Y el peso de Dios está sobre él. Para eso Dios los había llamado. Inclusive al sacerdote le había dado una lámina de oro fino que decía, grabado, santidad a Yahvé. Y toda su ropa, hermanos, era una belleza de este hombre. Pero se le subió tanto eso, que en toda su hermosura y en toda su honra, se les subió los humos y no supo educar a sus hijos, ni aceptó correcciones de nadie. Tanto que la gente ya no fue a ofrecer ofrendas ni nada. Y nació ¿quién? Icabod. No hay gloria sin gloria. Y ahí empieza una generación terrible. Hermanos, yo creo, miren, ya vamos a terminar esto, porque la lección es larga. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios aquí, a veces con David parecemos locos, ¿no? Perdón que lo mencione David. Cuando algunas veces recordamos y decimos, ¿te acuerdas cómo era la iglesia? Y cuando cantábamos la gente lloraba y se quebraba. Ahora, algo está sucediendo, algo está pasando. Ahora, como les digo, quiero hablar integralmente y quiero que Dios nos ayude. ¿Será que estamos mal nosotros acá? ¿Será que el pastor y los ministros, con todo el respeto para los siervos, será que estamos mal para no poder dar la gloria de Dios y que no se mueva nada en la iglesia? Gracias a Dios las oraciones nos van a ayudar. Con la oración vamos a quebrar muchas cosas. Pero si no hay gloria, hermanos, si yo no siento la presencia de Dios, aunque no es el sentir lo que me hace vivir de Dios, sino la convicción, pero cuando sientes el peso, ese peso debía contagiarse a la iglesia. Porque si en la iglesia no sentimos nada, hermanos, y perdón, no vivimos por sentimiento, quiero aclarar eso, pero si no hay gloria de Dios en ti, ¿qué vamos a tener en la iglesia? Por rica voz, gente que viene por ritual, gente que grita,
gente que danza, pero que están secos por dentro. Recuerdo una vez y decíamos, y yo creo, hermanos, mientras hacía yo la lección hoy día, nosotros ya hemos pasado la fase de la juventud, estamos en otra etapa. Somos muy pocos los mayores en la iglesia, si se han dado cuenta. La iglesia es netamente joven. Un tiempo Dios me decía, tienes que orar por los jóvenes porque el tiempo es cercano. Y ellos tienen que aprender la experiencia que tú has tenido. Y esa experiencia que hemos tenido ha sido preciosa. La experiencia que ha tenido mi padre ha sido más preciosa. La experiencia ha sido momentos de gloria que ha habido. Y parece que el enemigo ha entendido esto y ha quitado la instrucción, ha quitado el amor a Dios, el deseo de servir y de amar. Y en la iglesia empezaron a nacer icabod, huérfanos. Se les muere todo, no hay nada. Y esa es una tercera generación. El abuelo, el padre, icabod. Una generación que viene de la altivez. Una generación que no supo pedirle a Dios su guía. Una generación que no supo doblar rodillas. Una generación que no supo buscar al Señor. Cuando yo llegué a la iglesia de Viacha se había dividido. Había salido un grupo y yo llegué nuevo a la iglesia y puros jóvenes, igual, parecido que la iglesia de ahora, puros jóvenes eran los que estaban. Y era nueva gente. Y había 3 iglesias producto de la división. Yo les decía a los jóvenes, vamos a ir a esa iglesia y vamos a pedir perdón. ¿Y de qué? Me decían los hermanos, ¿de qué vas a pedir perdón, pastor? Es que ellos han salido de acá. Pero nosotros ni siquiera nada tenemos que ver, nunca hemos hecho nada. No, vamos. Necesitamos estar en paz como abuelos, como padres, para tener hijos de gloria. Ay, los hijos, los chicos como estaban conmigo, ya. Y le dijimos al pastor de la iglesia, yo le dije, voy a venir. ¿A qué? Me dijo, ¿no? A pedir perdón. ¿Pero por qué? No nos vamos a recibir, la gente está haciendo nada. No hagamos problemas, pastor. No voy a venir, le dije. Y con todos los jóvenes nos fuimos, no nos podían votar. Y nos entramos a la congregación, entonces a un ladito de nosotros, están ahí, ¿no? Y los jóvenes no sabían nada de los problemas, muy pocos sabían de las divisiones que existían. Y nos tocó hablar, yo les llamé a los jóvenes y pedimos perdón. Y los jóvenes lloraban por algo que no habían hecho, pero sentían el dolor de Dios. Y nos abrazamos. ¿Cuál fue el resultado? La iglesia creció increíblemente. Creció. Pero si la primera generación es altiva y no quiere perdonar, la segunda generación es alguien que ni conoce a Dios, y la tercera generación, icabodes. Desconocimiento terrible del Señor. Este niño cuando nació sin gracia, o sea, no traía gracia, en otras palabras. Porque los icabodes, si bien vamos a ver con la Biblia, ¿no?, que Jesús cambia estas cosas, no podían entender que Dios los podía perdonar. Salió del vientre de su madre perdiendo la gloria. Un niño que no tenía la culpa de nada, hermanos. Un niño que no eligió vivir esa vida. Un niño que cuando nace y nace sin gloria, no, era injusto, ¿verdad? ¿Producto de qué? De sus padres. Ahora, la historia va a ser más linda después, o sea, porque Dios nunca nos deja así. Él siempre va a levantar. Pero ¿cuánta gente podemos tener en la iglesia así? Pastores altivos. O sea, que no podamos arreglar nuestras cosas en la iglesia. Y la gente que viene ya no es gente que venga a conocer al Señor. Son icabodes. No conocen la gracia de Dios. Manejan las cosas como se les da la gana, y en la iglesia ni una mosca se mueve con la alabanza. La oración se vuelve seca, uno no quiere venir, es aburrido a la congregación. Icabodes. Y me llamó al niño Icabod, sin gloria, cuando dio a luz. Y ella dijo, no, ya no hay esperanza, ya no hay gloria. Prefiero morirme a tener este hijo. Se murió, pues. Ni la madre quiso al hijo. Pobre niño, ¿no? Tal vez muchos de nosotros hemos sido icabodes, ¿no? Este niño nació sin acceso, sin herencia de la gloria de Dios. Nunca eligió, nunca pidió,
fueron consecuencias de los padres. La gloria y la hermosura ya no estaba sobre sus hombros. A partir de ahí, ninguno de la familia llevaría más la gloria de Dios. Dios lo hizo así y así fue. Mataron a los sacerdotes de Nod, mataron a todos los descendientes de Elí, lo cambiaron y nunca más estuvieron. Tuvo un hermano, no recuerdo su nombre, que entró de manera ilegal a sacerdotes, igual lo sacaron. Ya no había hermosura en sus hombros. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de sus progenitores y sus abuelos. Hermanos, los que somos papás y los que van a ser papás, en lo que Dios nos ha dado la responsabilidad de educarlos, seamos responsables. En lo poco que tenemos en la iglesia, porque la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco que tienes que hacer en la iglesia, hazlo responsablemente. Hazlo con amor, corre, no es mucho. Porque cuando tú haces, estás trayendo bendición sobre tu hijo y sobre tu familia. Si no, esto puede transmitirse, aunque no es lógicamente una herencia que va a ir así, pero el ejemplo de los padres cunde. Cuando en la iglesia, acá no sucede, y Dios doy gracias a Dios, pero alguna vez cuando se enojan los padres, ¿a quiénes más meten en el meollo? A los hijos tampoco ya no saludan. ¿Sí o no? ¿Se pasan también igual? Después todo un ascenso, todo un descenso que hay. Veremos las dos últimas citas. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Mientras todos prosperan, él va a ir peor. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y que haya un anciano en la casa, los ancianos se instruían. Tener un anciano era lo mejor en la casa. No va a haber ni ancianos. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, ¿qué dice? Y si alguno vive todavía y no ha muerto, cuando tú lo veas, vas a ver cómo va a sufrir y cómo va a pasar cosas. Se va a llenar de dolor. ¿Qué más dice? Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. No van a llegar a realizarse. Y te será por señal esto si no me crees, ¿ya? Que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. A veces alguien me dice, no, pero pastor, usted no sabe el trabajo que yo tengo, que estoy así, cierto. Pero Dios tampoco te exige mucho. Sigue diciendo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si poco te ha dado Dios, en eso ser responsable. En ese poquito ser responsable. Y no vas a ver toda esa situación. La irresponsabilidad marca. Y leamos la última cita. Vamos a seguir hablando de Icabod, porque va a ser terrible de Icabod, ¿ya? ¿Qué dice Lucas 12:48? Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Alguien dice, entonces no quiero saber nada, estoy bien como estoy. No, la ignorancia también es castigada, hermano. ¿Ya? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Pero si no conoces y haces con responsabilidad y haces mal, poco azote vas a tener. Pero si sabiendo, hermano, sabiendo, no lo haces y alegremente cargas el arca como sea, mucho azote recibirá. Cuando leímos a Lázaro, ¿se acuerdan? Le dice, ¿no? Al rico, pues tú estás allá sufriendo porque no has hecho caso al mensaje de Dios, y este está aquí en el cielo disfrutando, pero en el griego dice, no, es azotado. Lázaro es azotado en el cielo, alguna vez hemos aprendido. ¿Por qué? Porque comía migajas. La iglesia que come migajas va a ser azotada, pues. Porque Dios no nos llamó a comer migajas, nos llamó a comer ¿qué? Manjares. Jesús no es migaja, Él es el pan de vida. Y Él comía de las migajas que caía de la mesa. Tanto que les dije, ¿no ve? Era prohibido que un judío se le acerque a un perro. Y Él que permitía que los perros le laman. Y cuando un perro lamía, implicaba que era sanidad de los gentiles, de lo que la gente le hablaba, y no de lo que Dios tenía. Pero su nombre es Lázaro, Dios ayuda. Y aún en esas cosas que él tuvo, Dios lo levantó
y lo ayudó. Pero las migajas no son para nosotros, hermanos. Comemos manjares en el Señor, porque hoy hemos comido manjares, no imagínense comer migajitas. Hemos comido manjares del Señor. Que la responsabilidad sea parte de nuestra vida. Ser responsable en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, en tus estudios. Ser responsable. La responsabilidad trae bendición. Y si eres responsable en las cosas de Dios, ¿te imaginas la bendición que hay? Amén. Y acabó. Terrible, ¿no? Hijo Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.